Sin darse cuenta, la esposa se ve obligada a convertirse en madre de un niño descarriado. Y si para empezar, ella tenía un instinto maternal pronunciado, la situación se agrava. Es obvio que en esas condiciones no puede haber una unión verdadera. La esposa sigue actuando lo mejor que puede, pero el alcohólico, alternativamente, ansía y aborrece la protección maternal. Entonces, se establece un cuadro que es muy difícil de cambiar después. Sin embargo, bajo la influencia de AA, estas situaciones muy a menudo se componen. Pero cuando el desequilibrio ha sido grande, será necesario pasar por un periodo largo de esforzamiento. Después de que el marido ha ingresado a Alcohólicos Anónimos, la esposa puede tornarse descontenta y hasta muy resentida de que AA haya hecho precisamente lo que ella, en todos los años de su vida, dedicó a tratar de hacerlo. Tal vez el esposo se enfrasque tanto en Alcohólicos Anónimos que empiece a estar fuera de su casa más de cuando bebía. Al darse cuenta, le recomienda a su esposa los 12 pasos de AA y trata de enseñarla a vivir. Naturalmente, ella piensa que durante años enteros ha demostrado ser más apta que él en ese sentido. Se culpan mutuamente y se preguntan si su vida conyugal volverá algún día a ser feliz. Pueden hasta llegar a sospechar que desde el principio no lo fue. La compatibilidad puede desde luego estar seriamente dañada a tal grado que una separación sea inevitable. El alcohólico, dándose cuenta de lo que ha soportado la esposa y comprendiendo ahora cabalmente la magnitud del daño que le hizo a ella y a sus hijos, casi siempre se hace cargo de sus responsabilidades matrimoniales con la mejor buena voluntad de reparar lo que se puede y de aceptar lo que no. Si aplica con perseverancia en su hogar todos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, los buenos resultados no se harán esperar. En este estado, comienza con firmeza y cariño a portarse como marido, en vez de como niño malcriado. Y sobre todo, al fin, se ha convencido de que las aventuras amorosas atolondradas no son para él. En Alcohólicos Anónimos, hay muchos alcohólicos solteros que desean casarse y que están en una situación que se los permite. Algunos se casan con compañeras de AA. ¿Cómo les va a esos matrimonios? Por regla general son muy satisfactorios. Los matrimonios de alcohólicos que comparten su interés común en Alcohólicos Anónimos y en asuntos espirituales tienden a superarse. Solamente en casos de amor a primera vista dentro de Alcohólicos Anónimos y en los que hay ligereza, es cuando hay dificultades. Los futuros cónyuges necesitan ser Alcohólicos Anónimos firmes y haberse conocido bastante tiempo para cerciorarse de que su compatibilidad espiritual y mental y su nivel emocional son un hecho y no una racionalización de sus esperanzas. Necesitan estar lo más seguros que les sea posible de que no hay en ellos ningún obstáculo emocional escondido que pueda surgir más tarde para entorpecer sus vidas. Estas consideraciones son igualmente importantes y ciertas cuando se trata de un alcohólico anónimo que desee matrimonio con alguien que no lo es. Habrá felicidad cuando se proceda con un entendimiento claro y con la debida actitud de un adulto. ¿Y qué puede decirse de muchos alcohólicos anónimos que no pueden tener una vida conyugal? Al principio, muchos de estos se sienten solos, heridos y excluidos, cuando contemplan la felicidad doméstica que existe a su alrededor. Si esta clase de felicidad no es para ellos, ¿puede Alcohólicos Anónimos ofrecerles satisfacciones de importancia y durabilidad similares? Sí, siempre que se trate con ahínco de encontrarlas. Estos solitarios que están rodeados de tantos amigos en Alcohólicos Anónimos dicen que no se sienten tan solos. En sociedad con otros hombres y mujeres,
pueden dedicarse a muchos propósitos personales y proyectos constructivos. Libres de las responsabilidades matrimoniales, pueden participar en empresas que les están vedadas a los casados. Diariamente observamos a esta clase de miembros que prestan valiosos servicios y que como resultado de lo que hacen, reciben satisfacciones y alegrías. Nuestro punto de vista en lo que respecta a la posesión de riquezas y de otra clase de índole material también cambió radicalmente. Con pocas excepciones, todos nosotros habíamos sido despilfarradores. Tirábamos el dinero para darnos gusto y para impresionar a los demás. Cuando bebíamos, nos conducíamos como si el dinero fuera inagotable, a pesar de que entre una y otra parranda nos íbamos al otro extremo y nos volvíamos mezquinos. Sin darnos cuenta, estábamos ahorrando para la próxima parranda. El dinero era símbolo de placer y de mucha importancia. Cuando nuestra manera de beber había empeorado bastante, el dinero solo era un requisito apremiante que podía proporcionarnos la próxima copa y la tranquilidad y el olvido que momentáneamente nos proporcionaba esta. Al ingresar a Alcohólicos Anónimos, estas actitudes se invirtieron y frecuentemente con exageración. El espectáculo de años de dilapidación nos llenó de pánico. Pensamos que no tendríamos tiempo para reconstruir nuestra maltrecha economía. ¿Cómo podríamos pagar aquellas deudas, llegar a ser dueños de una casa, educar a nuestros hijos y ahorrar una reserva para nuestra vejez? La preponderancia en las finanzas ya no era nuestro fin principal. Ahora solo anhelábamos seguridad material. Aún después de volver a encauzarnos en nuestros negocios, estos temores nos seguían persiguiendo. Esto hizo que volviéramos a empezar a contar los centavos. Era necesario tener una absoluta seguridad económica. Nos olvidamos de que la mayoría de los alcohólicos que están en AA tienen una capacidad para ganar dinero que está por encima del término medio. Nos olvidamos de la gran buena voluntad de ayudarnos a conseguir empleo si lo merecíamos, que tienen nuestros hermanos de Alcohólicos Anónimos. Nos olvidamos de la real posible inseguridad económica de todos los seres humanos. Y lo peor de todo, nos olvidamos de que Dios existe. En asuntos de dinero, solo teníamos fe en nosotros mismos y esto no era mucho. Esto quería decir, desde luego, que todavía estábamos muy desequilibrados. Cuando un trabajo parecía que era únicamente un medio de ganar dinero y no una oportunidad de servir, cuando la adquisición de dinero para la independencia económica parecía más importante que la debida dependencia de Dios, todavía éramos víctimas de temores irrazonables. Y estos eran temores que hacían completamente imposible tener una existencia tranquila y útil en cualquier nivel económico. Pero a medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que con la ayuda de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos podríamos desechar esos temores sin importar cuál fuera el panorama económico. Podíamos desempeñar trabajos humildes sin preocuparnos del mañana. Si nuestra situación era buena, no temíamos que se volviera mala, porque habíamos aprendido que esas dificultades podrían transformarse en valores importantes. No importaba demasiado el estado de nuestra condición material, pero sí importaba nuestra condición espiritual. Gradualmente el dinero se convirtió en nuestro servidor y dejó de ser nuestro patrón. Se convirtió en un instrumento para el intercambio de amor y para servir a lo que nos rodean. Cuando con la ayuda de Dios aceptamos con tranquilidad la parte que nos corresponde, descubrimos que podíamos vivir en paz con nosotros mismos y que podíamos enseñarles a otros que también padecían esos temores, que también podrían librarse de ellos. Descubrimos que era más importante estar libres de temores que de necesidades materiales. Aquí podemos fijarnos en el progreso que hemos logrado en problemas de importancia personal,
poderío, ambición y mando. Estos fueron escollos que hicieron naufragar a muchos de nosotros en nuestras carreras de bebedores. Casi todo niño en el mundo sueña con llegar a ser presidente de su patria. Quiere llegar a ser el primer hombre de su nación. Cuando crece y se da cuenta de que aquello es un imposible, tal vez sonría recordando su sueño infantil. Más tarde descubre que la verdadera felicidad no está en ser el primero de su nación, y ni siquiera en ser el primero en la descorazonadora lucha por el dinero, las aventuras o la propia importancia. Aprende que puede sentirse contento mientras desempeñe el papel que le ha tocado en la vida. Todavía es ambicioso, pero ya no en una forma absurda, porque ahora ya puede darse cuenta de la realidad y puede aceptarla. Está dispuesto a conformarse. Con los alcohólicos no sucede lo mismo. En los primeros tiempos de AA, varios eminentes médicos y psicólogos hicieron un estudio minucioso de un grupo promedio de individuos a los que se les llamó bebedores problema. Estos doctores no estaban tratando de establecer la diferencia entre unos y otros de nosotros. Trataban de averiguar cuáles eran los rasgos de personalidad que tenían en común los componentes de ese grupo. Al final, llegaron a una conclusión que ofendió a los que entonces eran miembros de Alcohólicos Anónimos. Estos distinguidos señores tuvieron el desparpajo de decir que la mayoría de los alcohólicos que habían observado eran todavía infantiles, emocionalmente sensitivos y ampulosos. ¿Cómo resentimos nosotros los alcohólicos ese dictamen? No podíamos creer que nuestros sueños de adultos fueran todavía infantiles. Y tomando en cuenta la rudeza con que nos habían tratado la vida, nos parecía muy natural que fuéramos emocionalmente sensibles. En lo tocante a nuestra conducta ampulosa, insistimos en que lo único que teníamos era una ambición grande, pero legítima de ganar la batalla de la vida. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la mayoría de nosotros llegamos a estar de acuerdo con lo que opinaron estos doctores. Hemos podido observarnos con mayor agudeza a nosotros mismos y a los que nos rodean. Nos hemos podido dar cuenta de que había temores y ansiedades irrazonables que nos empujaban en una tarea de toda la vida empeñosamente a conseguir fama, dinero y lo que creíamos que era mando. De tal manera, el falso orgullo se volvió al reverso de aquella moneda fatal que tenía estampado la palabra miedo. Sencillamente teníamos que ser el número uno para tapar esas inferioridades que teníamos por dentro. Cuando tuvimos éxitos esporádicos, alardeamos de que tendríamos otros más. Cuando perdimos, nos sentimos amargados. Si no obteníamos ningún éxito mundano, nos sentíamos deprimidos y acobardados. Entonces, la gente decía que éramos de un tipo inferior, pero ahora ya nos damos cuenta de que somos astillas del mismo palo. En el fondo, habíamos sido anormalmente temerosos. Poco importaba que hubiéramos estado a la orilla del mar de la vida, bebiendo hasta olvidar, o que, irresponsablemente, hubiéramos avanzado en él hasta una distancia a la que por no saber nadar bien no llegaríamos. El resultado fue el mismo. Por poco nos ahogamos en un mar de alcohol. En la actualidad, tratándose de Alcohólicos Anónimos y en plena madurez, esos impulsos ya han sido encauzados hacia un propósito verdadero. Ya no tratamos de dominar y dirigir a lo que nos rodean para satisfacer nuestro engreimiento. Ya no buscamos fama y honores para que nos alaben. Cuando por la dedicación a la familia, a los amigos, negocios y a la comunidad, nos granjeamos el afecto general y algunas veces se nos escoge para ocupar puestos de mayor importancia y confianza.